la recta L2 vamos a poner que es sí, el link de la clase grabada se lo... Ya más tardecito les paso, el link de la clase del lunes y el de ayer. Y el de hoy día creo que se los paso mañana. Pero el de la clase del lunes y de ayer ya esta misma tarde les paso. A ver, tienen esas dos rectas y... A ver algo. Y a ver, entonces saquemos las pendientes de cada una de esas rectas. Entonces llevémoslo a esta forma, y igual mx más b. Quedaría y igual a sería menos 2x más 5 sobre menos 3. Y eso es 2 tercios x menos 5 tercios. Y la otra ecuación y igual a menos 6x menos 3 y el 4 que multiplica la y pasa a dividir. Entonces menos 6 cuartos x menos 3 cuartos. Entonces esto nos indica que la pendiente de la recta L1 es 2 tercios, es el coeficiente de la x, y la de la recta L2 es menos 6 cuartos, por lo que es lo mismo menos 3 medios, implicando mitad mitad. Si usted multiplica esas dos rectas, esas dos pendientes, sería 2 tercios por menos 3 medios, eso le queda menos 1. Y eso le va a indicar de que L1 es perpendicular a L2. ¿Ok? Entonces aquí usted puede concluir de que esas dos rectas que le dan son perpendiculares. Y ahora si usted quiere, puede sacar un vector normal a cada recta. Entonces la recta L1, llevémoslo a la forma general. 2x menos 3y menos 5 igual a 0. Lo mismo la recta L2. 6x más 4y más 3 igual a 0. Entonces, ¿cómo obteníamos un vector normal con los coeficientes de x y de y? Sería 2, menos 3. Ese vector va a ser perpendicular a la recta. Y para la recta 2 sería 6,4. Entonces usted se va a dar cuenta de que si dos rectas son perpendiculares, sus vectores normales también son perpendiculares, guardan esa misma relación. Entonces N1 va a terminar siendo perpendicular a L2, a N2. ¿Y cómo podemos comprobar eso? Puede hacer el producto punto. Si el producto punto sale 0, entonces son perpendiculares. N1 punto N2 va a salir 2 por 6, 12, menos 3 por 4, menos 12, y eso le queda 0. Entonces ahí usted concluye que N1 es perpendicular a N2. Entonces esto siempre va a ocurrir. Si dos rectas son perpendiculares, sus vectores normales
también son perpendiculares. Asimismo, cuando eran paralelos, si dos rectas son paralelas, sus vectores normales van a ser paralelos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, lo siguiente que vamos a ver es distancia de un punto a una recta. Distancia punto recta. Entonces, a usted le dan una recta, recta L, y le dan un punto cualquiera en el plano. Entonces, esta distancia punto recta se refiere a la distancia mínima desde el punto hacia la recta. ¿Ya? Porque usted puede trazar diferentes segmentos que vayan del punto a la recta. Usted puede trazar esto, puede trazar esto, puede trazar esto, esto. Todas esas son distancias desde el punto hacia la recta. Pero cuando nos referimos a distancia de un punto a una recta, nos referimos a la distancia mínima, que va a ser justo la distancia del segmento de recta que sea perpendicular a él. Es decir, ese segmento de ahí. Entonces, por distancia punto recta nos referimos a la longitud del segmento que es perpendicular a la recta y cuyos extremos son el punto dado y la recta misma. Entonces, este segmento de aquí, eso es la distancia que queremos calcular. Entonces, ¿cómo se la calcula? Con la siguiente forma. Vamos a decir que la recta L es AX más BY más C igual a 0. Y el punto P es X0, Y0. Así lo tienen ustedes en el texto. Entonces la distancia del punto hacia la recta viene dado por esta fórmula. Entonces básicamente en el numerador tienen el valor absoluto de una expresión que es casi lo que está en la parte izquierda de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta expresada en forma general, todo esto es lo que está ahí. Pero en vez de las incógnitas x y y, usted va a tener las coordenadas del punto dado, que son x0 y y0. Entonces en x usted reemplaza por la coordenada en x del punto, y en y reemplaza por la coordenada en y del punto. Y eso va en valor absoluto. Y abajo va la raíz de la suma de los cuadrados, de los coeficientes de x y y de la recta. Entonces, el coeficiente de x es a, ese va al cuadrado, y el coeficiente de y es b al cuadrado. Se suman y se le saca la raíz. Eso le da la distancia desde un punto hacia una recta. Entonces, por ejemplo, la recta L sea 3x menos 5y igual a 4, y el punto sea 2 menos 1. Entonces usted llévelo a la forma general, o a la ecuación general,
allí, todo a un solo lado, igualado a 0. Entonces la fórmula sería valor absoluto de 3. Voy a copiar esto de aquí, va a ir aquí, pero en vez de X y Y tiene que ir las coordenadas del punto que me da. Sería 3 por 2, menos 5 por menos 1, menos 4. Y abajo raíz de los coeficientes de X y de Y al cuadrado. 3 al cuadrado, menos 5 al cuadrado. ¿Y esto qué me queda? 10 más 5, 15, menos 4, 11. Pero era 6. 6 más 5, 11, menos 4, 7. Y el valor absoluto de eso me queda 7. Y abajo es 9 y 25, raíz de 34. Y ahí sí ese lo puede racionalizar. Entonces que le queda 7 raíz de 34 sobre 34. Y esa sería la distancia de ese punto a esa recta. ¿Una pregunta? Claro, entonces, no hay preguntas. Ya, el tema de hoy tenemos las cónicas. Ya entramos a ver estas 4 figuras. Esto es de geometría, bueno, la sección anterior también es de geometría analítica. Desde que iniciamos con puntos y rectas, eso es geometría analítica. Pero ahorita ya iniciamos con secciones cónicas, que son estas 4 figuras que tenemos aquí: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Entonces le he puesto esta figura para que más o menos tenga la idea de cómo se genera. Si usted se da cuenta, aquí lo que tenemos es, en cada una de estas figuras tenemos 2 conos. Un cono que está con su vértice apuntando hacia arriba y el otro con el vértice está hacia abajo. Entonces, son 2 conos congruentes, son los mismos conos. Y son conos rectos. Quiere decir que el centro de la base del cono si usted traza la altura desde ese centro, le va a coincidir con el vértice del cono. Ese es un cono recto. Entonces, al sacarle la altura, esa altura, si usted la pasa por el centro de la base, le va a coincidir con el vértice del cono. Y lo mismo para el cono en la parte superior. Es un cono recto también. Entonces, a la final, el centro de la base del cono inferior y el centro de la circunferencia del cono superior, el centro del círculo del cono superior, si usted los une, ese segmento va a pasar justamente por el vértice que tienen en común. Ya, son 2 conos congruentes y rectos. Y ahora lo que se hace en cada uno de estos, para obtener cada una de estas figuras, es trazar un plano.
Si usted traza un plano de manera horizontal, que sea perpendicular a ese segmento que yo le dibujé, usted va a obtener una circunferencia. O sea que lo trace en el cono de abajo o trace un plano acá. Si usted ubica un plano aquí, hace de cuenta que es una hoja que corta el cono de manera horizontal. Entonces se le va a formar una circunferencia. Ahora, si esa hoja o ese plano usted lo ubica de manera oblicua, ahí le puede formar una parábola o una elipse. Entonces se le va a formar una parábola si es que ese plano también corta a la base del cono. Entonces ahí se forma una parábola. Usted más o menos imagínese que hace el corte, así como que se puede con un cuchillo que hace el corte, ¿ya? De una manera plana, como si fuese un plano. Si le corta la base del cono, ahí también forma una parábola. Si no le corta la base del cono, sino que todo el plano corta solo el lateral del cono, ahí se forma una elipse. Y si ese plano usted lo traza de manera vertical, se le forma una hipérbola, que es la última figura. Eso cuando traza un plano de manera vertical. ¿Okay? Entonces, bueno, la única excepción cuando traza el plano vertical es cuando ese plano vertical pase justamente por, cuando contenga al segmento que une los centros de las circunferencias de la base de los conos. Es decir, cuando el plano pase justo por esta recta de aquí, cuando contenga esta recta. Si usted traza un plano que pase por esa recta, la figura que se le va a formar va a ser simplemente dos líneas que se cruzan, dos líneas secantes. Eso se le forma. Pero si pasa el plano en cualquier otra parte, un plano vertical, ahí se le forma la hipérbola, que es esa figura así. Entonces esto es a manera de representación gráfica para que usted conozca el origen de estas figuras. De hecho, estas figuras se crearon desde más o menos el año 200 antes de Cristo, creada por Apolonio. Bueno, excepto la circunferencia sí tiene más tiempo, ya, pero la parábola, elipse e hipérbola sus nombres fueron dadas por Apolonio. Ya, entonces tienen tiempo, si es que le interesa algo de la historia. Entonces vamos a empezar con la circunferencia. La definición de una circunferencia viene a ser todos aquellos puntos x, y, tales que la distancia desde el punto a un centro es una constante que se conoce como el radio. Entonces usted tiene un centro O con coordenadas h, k y le dan un radio r. Entonces todos aquellos puntos que están a la distancia r desde ese centro, este punto, este punto, este punto. Todos estos, hasta ahora, estos 4 puntos que he dibujado y todos esos otros puntos van a formar lo que es la circunferencia. Entonces son todos aquellos puntos que se encuentran a una distancia r desde el centro. Eso es lo que le dice esta definición. La distancia desde el punto al centro es igual a r, es una constante. Ahora, la ecuación de la circunferencia es de esta manera: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y eso es igual a r al cuadrado. Esa es la forma canónica.
canónica. Y en la forma general lo va a tener de esta manera: x al cuadrado más y al cuadrado por una constante más bx más cy y más d es igual a 0. Esa es la forma general. Es decir, tiene términos en x al cuadrado y al cuadrado, tiene los términos lineales x, y tiene una constante. Pero el término de x al cuadrado y el de y al cuadrado tienen el mismo coeficiente. Eso sí debe tener el mismo coeficiente. Es decir, por ejemplo, si a ustedes le dan 2x al cuadrado más 2y al cuadrado menos 5x más 7y menos 8 igual a 0. Eso podría representar una circunferencia, ¿ya? Esto porque tiene el mismo coeficiente, 2 y 2. Entonces sí puede representar una circunferencia. Ahora, no quiere decir que sea una circunferencia, porque puede que nos dé vacío, o sea, que no haya ningún x y que cumplan eso. Pero podría ser. Pero si a ustedes le dan algo como esto, ya, eso no va a representar una circunferencia. No representa. ¿Por qué? Porque no coinciden los coeficientes del x al cuadrado y del y al cuadrado. Aquí es 2 y acá es 3. Entonces ahí no representa una circunferencia. Si le dan en la forma general, usted debe cerciorarse de que los coeficientes de x al cuadrado y y al cuadrado sean los mismos para que pueda eso representar una circunferencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. Ah, ya. H y K. Me imagino que te refieres en la forma general. H y K aquí no está explícito. Pero lo que se podría hacer es llevar desde la forma general a la forma canónica para obtener el valor de H y K. Entonces ya vamos a hacer un ejemplo, ¿cómo sería? De hecho, creo que tengo uno más adelante. No, no. Ya, este de aquí. Mira, aquí le dice, determina el centro y el radio de la circunferencia. Entonces, el centro es el que conocemos como H, K, ¿ya? Y el radio R. Determine el centro y el radio de la circunferencia definida por esta ecuación. Entonces, esta ecuación está en la forma general y hay que calcular eso. ¿Ok? Entonces, ya vamos a encontrar ese valor de H y K y el radio. Déjeme volver acá, que alguien tenía una pregunta. A ver, pues. Ya, ¿cómo se identifica si es una circunferencia? Si está en la forma canónica, o sea, fácil de que esté justo así, de esa forma. X menos algo al cuadrado más Y menos algo. Puede ser menos o más algo, ¿ya? Al cuadrado, y es igual a un término positivo, ya que va a ser el radio al cuadrado. Por ejemplo, si a ustedes le dan X menos 5 al cuadrado más Y más 7 al cuadrado es igual a 8. Eso es una circunferencia. Tienen el término x menos algo más algo al cuadrado, el término en y al cuadrado, y acá un valor positivo, mayor a 0. Entonces eso representa una circunferencia. Si está en la forma general, lo único que deben cerciorarse es que los coeficientes de x al cuadrado y de y al cuadrado sean los mismos. En este caso 2 y 2, ahí sí. En el caso de acá, como es 2 y 3, ahí esto no podría representar una circunferencia. No es una circunferencia. Esa es la manera de identificar.
dan esta ecuación general y para obtener el centro y el radio tratemos de llevarlo a la forma canónica. Entonces, ¿cómo se hace? Te agrupe los términos en X. También agrupe los términos en Y. Y si hay constante, las manda al otro lado. Entonces, menos 10 pasa acá como 10. Y tiene que ahora completar los cuadrados. Tiene que hacer trinomios cuadrados perfectos. Entonces, ¿cómo se completa el trinomio? El coeficiente de la X, que es 3, usted lo divide para 2 y lo eleva al cuadrado. Eso le queda 9 cuartos. Entonces usted lo que hace es sumarle y restarle 9 cuartos a esa expresión. Más 9 cuartos menos 9 cuartos. Ahí. Y lo mismo hace para Y. Usted va a completar el trinomio aquí. Entonces, el coeficiente de Y, que es 4, lo divide para 2 y lo eleva al cuadrado. Eso le queda 4. Entonces usted le suma y le resta 4. 4 y menos 4. Ya eso lo hacemos para completar el cuadrado, porque aquí esto ya es un trinomio cuadrado perfecto. Y esto también es un trinomio cuadrado perfecto. Esto queda x menos 3 medios al cuadrado, y este queda y más 2 al cuadrado. Y no se olvide que aquí nos quedan estos términos, menos 9 cuartos, y acá el menos 4. Entonces esos términos adicionales que son constantes los pasa al lado derecho. Quedaría 10 más 9 cuartos y más 4. Bueno, esto de aquí es 14 más 9 cuartos, y eso sumando queda 65 cuartos. Ok, y esto ya está en la forma canónica. En la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y de ahí podemos sacar h, k y r. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Entonces, como nos pide el centro, que es h, k, el centro en este caso va a ser 3 medios, menos 2. Viene a ser las constantes que le acompañan a la x y a la y, pero con signos cambiados. Si usted se da cuenta, aquí tiene el menos 3 medios, entonces va a 3 medios, y tiene el más 2, entonces va a menos 2. Ese es el centro. Y el radio viene a ser este de aquí. Bueno, en sí esto viene a ser el radio al cuadrado. Entonces el radio va a ser la raíz de eso. Raíz de 65 cuartos. O separando entre numerador y denominador, le queda raíz de 64 sobre 2. Y ahí tiene las dos cantidades que le pedía, los dos elementos que le pedía, el centro y el radio. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
No hay pregunta entonces. Déjame ver, aquí hay una pregunta. Dice, ¿por qué el anterior? La segunda pregunta. Profe, ¿puede dejar ver la diapositiva anterior un segundo? ¿Está aquí o la anterior? Esa de ahí, esa de ahí. A ver, Ya, gracias. ya ves. A ver, lo último que se hizo, nos pedía, aquí se encontró la forma canónica, ya, eso obtuvimos. Y de ahí con la forma canónica ya se puede sacar el centro de la circunferencia y el radio. La constante que le queda en la parte derecha es igual al radio al cuadrado. Entonces ahí, de aquí usted saca la ecuación r al cuadrado es igual a 65 cuartos. Y de ahí nos sale el radio, sacando raíz a ambos lados. Y el centro usted lo saca con los números que le está restando o sumando a la x y a la y. Con este menos 3 medios y el más 2. Entonces eso le va a dar los valores del centro. Sino que usted los coloca con signo cambiado. Menos 3 medios lo coloca como 3 medios y el más 2 lo coloca como menos 2. Y ese sería el centro de la circunferencia. A ver, alguien más me preguntaba en esta parte por qué esta segunda expresión no representa una circunferencia. Se le decía que para que pueda representar una circunferencia tienen que los coeficientes de x al cuadrado y y al cuadrado coincidir. O sea, aquí no coincide. El coeficiente de x al cuadrado es 2 y el coeficiente de y al cuadrado es 3. Entonces, como no son lo mismo, esto no puede representar una circunferencia. Debe representar alguna otra figura geométrica, pero no una circunferencia. ¿Ok? De hecho, esto podría representar es una elipse. Pero ya vamos a ver, mañana vemos elipse. Esa era la razón. Los puntos de la circunferencia. Sí, sí, siempre se le cambia. Es por lo que en la fórmula, o sea, la forma canónica, nosotros la tenemos expresada así. Esta es la canónica, esa es la fórmula. X menos h y y menos k. Es x menos algo y y menos algo. Entonces, por esos menos es que nosotros, para ubicarlo en el vértice, le cambiamos el signo a lo que esté ahí. O si no, usted puede ir comparando. Tiene x, x, tiene el menos y el menos. Entonces el h debería ser 3 medios. Asimismo tiene y, pero aquí no tiene el menos. Este más 2 no tiene el menos ahí. Entonces, ¿cómo lo haría? Usted puede colocar menos, menos 2. Entonces ahí ya coincidiría el menos y le queda que k es menos 2. Puede hacerlo de esa manera también. Pero yo les digo nomás que tomen esos valores y les cambian el signo y eso le queda en el vértice. Esas son las coordenadas del vértice. A ver, otra pregunta. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? Leopoldo, ¿está todo claro? Sí, profe. Ok. Anaí, Sí, ya bien.
Miren, en geometría analítica hay bastantes fórmulas y elementos que se deben calcular. Entonces, hay muchas fórmulas, pero me parece que sí van a tener el formulario. Porque si ya lo utilizaron en trigonometría, lo más probable es que se lo den para el final también. Pero usted sí debe aprender a reconocer cuando algo es una circunferencia, una elipse, una parábola. Entonces, hasta ahora hemos visto circunferencia, ya sabe la forma canónica y la ecuación general. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, sí, sí, William, sería 2 ahí, el valor de h. Ah, si ahí le completas el cuadrado, te queda x menos 2 al cuadrado. Ah, x igual a, h igual a 2. Ok. Entonces, este capítulo es un poquito extenso, pero lo cubrimos solo entre hoy y mañana, así como hicimos vectores. Vectores creo que incluso fue más breve, pero aún así creo que ustedes hasta soñaron con vectores. Profe, Sí, sí. ¿existe un tipo de geometría analítica pero en 3 dimensiones? Sí, de hecho todas estas figuras usted lo puede analizar en 3 dimensiones, porque puede haber, por ejemplo, una circunferencia que no esté sobre el plano XY, sino que esté en el plano tridimensional. Es decir, normalmente tenemos una circunferencia ahí, sobre el plano, pero puede ser que usted tenga una circunferencia algo así, ¿no? Entonces es como que usted la levanta del plano. Ya, eso sería una circunferencia en el plano tridimensional. Y se puede analizar toda la geometría ahí. El radio, sacar el radio, el centro, todo eso. Pero para nosotros en este capítulo solo nos centramos en geometría plana, en 2 dimensiones. Ok. Ya bien, entonces eso por circunferencia. Déjenme ver si había otro ejercicio o ya toca parábola. Ya hagamos parábola entonces. La siguiente sección cónica va a ser parábola. Y esto asimismo tiene su definición. Entonces, para definir una parábola, a usted le dan una recta L y le dan un punto. Pongámosle el punto F. Con esos dos elementos usted puede definir una parábola. La parábola se define como todos aquellos puntos en el plano, tales que la distancia desde el punto hacia F es igual a la distancia del punto a la recta. Entonces, por ejemplo, este punto de aquí. La distancia de ese punto P a F es igual a la distancia de P a la recta L. Acuérdense que la distancia de un punto a una recta es la longitud de aquel segmento que es perpendicular a la recta y cuyos extremos son la recta y el punto. Entonces, esto es X y esto también vale X. Entonces, ese punto pertenece a la parábola. Y asimismo, usted puede ir buscando otros puntos que cumplan eso también. Por ejemplo, aquí, este punto, otro punto P, también va a pertenecer a la parábola, porque la distancia desde ese punto a F, pongámosle Y, es igual a la distancia de aquí a acá, Y. Así usted puede ir buscando más puntos. Por ejemplo, pongámosle otro punto acá. Este punto, su distancia a F es esto, pongámosle que es Z, y la distancia a L es esto, pongámosle también Z.
Entonces, como son la misma distancia, ese punto pertenece a la parábola. Y así usted va construyendo, entonces al final le queda esta figura. Todos estos puntos. Eso ahí. Entonces eso sería una parábola. Esa es su definición. Que solo, para la definición solo necesita una recta y un punto. Ahora esa recta que le dan es lo que se conoce como la directriz. Es la directriz. Y el punto que le dan, ese F que yo le puse, es el foco. O sea, a usted le dan la directriz y el foco y usted puede definir la parábola. La distancia desde cualquier punto al foco es igual a la distancia desde ese mismo punto hacia la directriz. Entonces, por ejemplo, si yo tomo este punto que está en la parábola, esta distancia hacia la directriz va a ser la misma distancia hacia el foco. Si esto vale 10, esto también vale 10. ¿Sí? Otro ejemplo, este punto de aquí, si esa distancia vale 14, esta distancia de acá hacia la directriz también vale 14. Entonces ahí tiene una parábola y hay otros elementos que se pueden definir. Este punto de aquí es el que se conoce como el vértice. Bueno, eso ya lo vimos cuando estudiamos ecuaciones, funciones cuadráticas. El vértice. Esta distancia que le puse como y tiene un nombre, se llama distancia focal. Entonces se lo voy a cambiar a P, porque normalmente se la conoce como P. P y P. Entonces P es la distancia focal, que viene a ser la distancia del vértice al foco. Del vértice al foco. O también lo puede ver como la distancia de la directriz hacia el vértice. Distancia del vértice a la directriz. Y un elemento más es, lo voy a graficar aparte de ese otro elemento. A ver, tiene la recta directriz, tiene el vértice, el foco. Este segmento de aquí, de hecho, antes de ese segmento, déjenme indicarle el eje de simetría. El eje de simetría es aquella línea que parte a la parábola en dos figuras congruentes, ya en dos mitades iguales. Entonces el eje de simetría va a ser esta recta de aquí, ¿ya? Porque le parte la parábola en dos mitades, una así y otra así. Ese sería el eje de simetría. Entonces ese eje de simetría pasa por el foco, pasa por el vértice, por esos dos puntos, el foco y el vértice, y va a topar a la directriz, y de hecho va a formar un ángulo recto con la directriz. Aquí es eje de simetría. Pasa por el foco, pasa por el vértice y forma un ángulo recto con la directriz. Ahora sí, el otro elemento que quería dibujarle es este de aquí. Un segmento de recta que pase por el foco, que sea perpendicular al eje de simetría y que tenga como extremos dos puntos de la parábola. Ahí está, punto 1, punto 2. Ese segmento de recta se conoce como el lado recto. Lado recto.
Entonces viene a ser el segmento de recta que pasa por el foco, es perpendicular al eje de simetría y tiene como extremos dos puntos de la parábola. Eso se llama el lado recto. Y el lado recto tiene como longitud, voy a ponerle aquí, longitud del lado recto es igual a 4p. 4 veces el parámetro p, que era la distancia focal. Es decir, si la distancia focal vale 5, entonces la longitud del lado recto va a ser 4 por 5, 20. De esa manera. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No hay preguntas? Ya a ver, vamos a tomar un receso de 3 minutos hasta las 11. A las 11 nos conectamos. Hasta eso, vea si tiene alguna pregunta y ya vamos a ver algunas maneras de graficar las parábolas. Ya regreso.
ver, continuamos. Les voy a mostrar un formulario donde ustedes pueden observar los diferentes tipos de parábolas, porque las parábolas pueden tener diferentes orientaciones. Puede estar cóncava hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, déjenme mostrarle eso. Ya, aquí está. Entonces, cuando vimos funciones cuadráticas, nosotros vimos estas dos figuras. Una parábola así, de esta manera, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso ahí son funciones. Pero no vimos estas otras, ¿no? Horizontal, cóncava hacia la izquierda o cóncava hacia la derecha. Porque estos dos no son funciones. Esta figura me salió como la hace, ¿cómo es? Como la hace Solís. Este de aquí no vimos en funciones cuadráticas. Porque estos no son funciones. El criterio de la línea vertical le va a cruzar en dos puntos, ¿no? Entonces, estos no son funciones, sin embargo, siguen siendo parábolas. Y vamos a estudiar las ecuaciones de cada una de estas figuras. Son 4 en total. Horizontal cóncava hacia la derecha, horizontal cóncava hacia la izquierda, vertical cóncava hacia arriba, vertical cóncava hacia abajo. Entonces empecemos con vertical, cóncava hacia arriba. Usted se da cuenta que la ecuación tiene el término en x menos h elevado al cuadrado. El término en y no está elevado al cuadrado. Y aquí tiene un 4p. El p es lo que ya le indiqué que representa la distancia focal. Distancia focal, que viene a ser la distancia desde el vértice hacia la directriz, la directriz. Esto es P. O también desde el vértice hasta el foco. Eso también es P. Ahora, si usted se da cuenta, en estas dos ecuaciones para las parábolas verticales, cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, son casi que iguales. La única diferencia es el negativo que está aquí. Entonces, cuando este valor sea negativo, ustedes saben que va a ser cóncavo hacia abajo. Cuando ese valor sea positivo, va a ser cóncavo hacia arriba. P siempre es positivo. El valor de P es positivo. Y para parábolas verticales, acuérdense que el término de x es el que está elevado al cuadrado. Voy a graficar una de estas figuras completa, de aquí. Aquí la tiene, pero para que sepa cómo se va construyendo eso. Usted tiene esta ecuación. De esta ecuación, lo primero que saca es el vértice de la parábola. Entonces, el vértice está dado por h, k. Los valores que usted le está sumando, restando a x y a y. Entonces, ese vértice usted lo ubica en el plano. Ahí ubica h, k. Ese es el vértice. Ahora P le da la distancia focal. Entonces, si usted del vértice se mueve P unidades hacia arriba, P hacia arriba, va a obtener el foco. Y si se mueve P unidades hacia abajo, va a obtener
va a toparse con la recta directriz. Y la parábola va a ser de esta manera. Entonces, si usted ya tiene las coordenadas del vértice h, k y quiere obtener la coordenada del foco, si usted se da cuenta, el foco y el vértice tienen la misma componente en x, porque yacen en una misma recta vertical. Entonces, la coordenada del foco va a tener h también en x. El valor de la coordenada en x no cambia, es el mismo para el foco y el vértice. Lo que va a variar es la coordenada en y, porque el foco está por encima del vértice y está p unidades encima del vértice. Entonces el foco va a ser el valor de la coordenada del vértice más la distancia focal, que es p. Aquí solo vaya guiándose por lo que le voy diciendo, porque a veces es complicado verlo en fórmula. No es que siempre va a utilizar, no siempre van a ser esas las letras que va a utilizar. Entonces ya mismo hacemos con valores para que sepa cómo es que lo va a ir resolviendo. Pero acuérdese, sí, de que el foco usted lo obtiene moviéndose desde el vértice p unidades hacia arriba, si es que la ecuación tiene esta forma. Porque en el caso de acá, en cambio, va a ser, usted tiene aquí el vértice y el foco lo obtiene moviéndose p unidades hacia abajo. Ahí le va a salir el foco. Y asimismo, si del vértice se mueve p unidades hacia arriba, le va a dar la recta directriz. Eso es para parábolas verticales. Para parábolas horizontales, la diferencia es que ahora el término en y es el que está elevado al cuadrado. Si se da cuenta, aquí tiene y menos k elevado al cuadrado. Eso es para horizontales, y menos k elevado al cuadrado. Y asimismo, si el valor de que está aquí es positivo, este valor es positivo, la parábola es cóncava hacia la derecha. En cambio, si el valor es negativo, como está acá, la parábola es cóncava hacia la izquierda. Bueno, y ahí ya usted saca el vértice, que sería h, k. Acuérdese que el vértice, o sea, la primera coordenada corresponde a x, entonces tiene que ser con el valor que está aquí. No vaya a colocar primero el valor de acá y el valor de acá luego. Primero va la coordenada en x y luego la coordenada en y. Entonces primero el valor que le acompaña, que le suma o le resta la x, y luego el valor que le suma o le resta la y. Eso le da el vértice. Y en este caso, teniendo el vértice, lo que usted hace es moverse p unidades a la derecha y p unidades a la izquierda. Entonces ahí le va a dar el foco y acá le va a dar la recta directriz, que en este caso va a ser una vertical. Entonces, desde el vértice usted se mueve. P unidades a la izquierda le da el foco y P unidades a la derecha le da la recta directriz. En cambio, en este caso de acá, usted tiene aquí el vértice. Si se mueve P unidades a la izquierda, ahí le va a dar la recta directriz. Y si se mueve P unidades a la derecha, le va a dar el foco. Y eso es prácticamente todo. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos ya con valores para que sepa cómo quedarían esas coordenadas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay? ¿Está todo claro? Por cierto, no se olvide que había el otro elemento que se llama, ¿cómo es? El lado recto. El lado recto, en este caso, viene a ser esta distancia, este segmento. Ese sería el lado recto.
y acuérdense que es igual a 4p. Ese es el valor del lado recto. Entonces, aquí de hecho la figura no está tan bien hecha, porque se supone que el lado recto debe ser 4 veces esta distancia de aquí. Entonces, más o menos debería ser algo así. Ahí sí, esto sí parece que fuese 4p. Acá el lado recto viene a ser esto. Lado recto. Es aquel segmento que es perpendicular al eje de simetría, pasa por el foco y tiene como extremos 2 puntos de la parábola. Ese es el lado recto. Bien, vamos a hacer un par de ejercicios. Este es el primero. Pide determinar el vértice, la ecuación de la directriz, el eje de simetría y el foco de esa parábola. Entonces aquí le han dado la parábola en la forma general. Lo vamos a llevar a la forma canónica. Entonces, ¿cómo se hace? El término que está al cuadrado, que en este caso la variable que está al cuadrado, que es x, déjelo de un solo lado, todos los términos que tengan x, y lo demás páselo al lado derecho. Y aquí usted va a completar ese trinomio. Entonces el 8 lo divide para 2, lo eleva al cuadrado, eso le da 16. Entonces x al cuadrado menos 8x le suma 16 y le resta 16. Cosa que esto que está aquí, estos tres primeros términos, es un trinomio cuadrado perfecto. Y este menos 16, páselo al otro lado como más 16. Más 16 más 4 sería 20. Y como nosotros queremos llevarlo a la forma canónica, que es de esta manera, x menos h al cuadrado es igual a, puede ser más o menos 4p y menos k. Tenemos que sacarle un factor de menos 4 aquí en el lado derecho, porque necesitamos que dentro de un paréntesis nos quede y solito. Entonces, ¿cómo sería eso? Le saca el menos 4, que es el coeficiente de y. Entonces saco el menos 4, me queda ya y sola dentro del paréntesis con coeficiente 1, y aquí me faltaría menos 5 para que se complete lo que tenía antes. Menos 4 por menos 5 queda 20. Menos 4 por y, menos 4y. Y ahí ya lo tengo en la forma canónica. De hecho, ahí ya me indica que es con el signo negativo, con menos. Entonces el vértice de esa parábola va a ser 4,5. El valor de P, se supone que este menos 4 es igual a menos 4P. Entonces ahí saco que P es igual a 1. Y ya con eso puedo sacar lo demás. Lo demás lo vamos a hacer gráficamente, para que se entienda cómo se obtiene. Entonces esto de aquí, como es el término en x que está elevado al cuadrado, eso es una parábola que es vertical, ya sea de esta manera o de esta manera. Y como este término es negativo, va a ser entonces cóncavo hacia abajo. Esto va a ser una parábola así, de esta manera. Ahora el vértice, ya sabemos que sus coordenadas son 4,5. Ahora, ¿cómo se obtiene el foco? Del vértice nos movemos p unidades hacia abajo y ahí vamos a quedar en el foco. Entonces acuérdense, p ya lo sacamos, vale 1. Entonces si nos movemos una unidad hacia abajo, eso nos indica que el foco debe estar en coordenadas 4,4.
en la misma coordenada en X que el vértice, solo le cambia la coordenada en Y. El vértice está en 5, entonces el foco está en 4, porque está una unidad abajo. Entonces ella tiene el vértice, ya está el vértice, está el foco. Faltaría la ecuación de la directriz. Ah, y el eje de simetría. La ecuación de la directriz, usted se mueve P unidades hacia arriba, que sería P igual a 1 hacia arriba, y ahí va a tener la recta directriz. Entonces, como la directriz en este caso es una recta horizontal, su ecuación va a ser y igual a algo, a algún valor numérico. ¿Y cuál es ese valor? Lo sacamos nuevamente utilizando la coordenada en y del vértice. El vértice está en y igual a 5. Y si subimos una unidad, me va a quedar en y igual a 6 este punto. Entonces, y igual a 6. Esa sería la ecuación de la directriz. Esta recta es y igual a 6. Y por último, el eje de simetría, que como le había dicho es aquella recta que divide a la parábola en dos figuras iguales, en dos figuras congruentes, que vendría a ser esta recta de aquí. Ese eje de simetría pasa por el foco y por el vértice. Entonces la ecuación del eje de simetría va a ser x igual a algún valor, ¿ya? Porque una recta vertical tiene esa ecuación, x igual a algo. ¿Y cuál es el valor de ese x? Va a ser el mismo valor de la coordenada en x del vértice o del foco, porque están en la misma recta. Entonces x igual a 4. Entonces x igual a 4. Y ahí tendría todo lo que le pidieron. Ya, nuevamente la directriz se la saca partiendo desde el vértice. Del vértice uno se mueve una unidad hacia arriba. ¿Por qué una unidad? Porque ese es el valor de P. Uno se mueve P unidades hacia arriba. Entonces nos movemos una unidad hacia arriba desde el foco, y como el foco estaba en y igual a 5, al movernos uno hacia arriba nos vamos a quedar en y igual a 6. Entonces esa va a ser la ecuación de la directriz, y igual a 6. ¿Una otra pregunta? El eje de simetría siempre, cuando sean parábolas verticales, va a tener ecuación x igual a la coordenada en x del vértice, o la coordenada en x del foco, que son lo mismo, 4. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. O ya se cansó. Hicieron el control de lectura. Profe, ¿a qué hora subió ese control de lectura? Bueno, ya entré a clase de física, el control de lectura ya estaba vencido, ni por enterado. Era a las 7 de la mañana. Estaba durmiendo todavía, maestra, esa hora. Yo no lo puse en la mañana. De hecho, yo no manejo los horarios de control de lectura, sino que, bueno, tuvo que hacerse a esa hora porque hoy día ya no se les podía poner en otro horario y tenía que ser antes de la clase.
Estaba claro lo anterior, ¿verdad? No había pregunta. El siguiente ejercicio, en cambio, es una parábola horizontal. Entonces vamos a ver ese tipo de parábola, cómo se desarrollaría. Y se determina la ecuación de la parábola de esta manera. Es decir, como le dice determine, quiere decir que le faltan valores ahí, le falta HK y P. Eso hay que determinar. Conociendo que las coordenadas de uno de sus focos, ya esto de aquí, es la coordenada del foco, no de uno de sus focos. Las coordenadas del foco. Ahí le dan el foco y la ecuación de su recta directriz es este de aquí. Entonces le dan las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz. Grafiquemos eso ahí. Entonces aquí está 2, 4, 2, 4, menos 2, menos 4. El foco se encuentra en 2,4. Aquí, ese es el foco. Y la directriz en x igual a menos 2, que sería esta perpendicular. Eso es x igual a menos 2. Entonces, sabiendo eso, la directriz, esta es la directriz y el foco. ¿Alguien me puede decir cuánto vale P? 2. 2, ¿verdad? ¿Mm? ¿Por qué? Porque P viene a ser la mitad del segmento de recta que va desde el foco hasta la recta directriz. Del foco a la directriz tiene que haber 2 veces P, P y P. De hecho, del foco uno se mueve P unidades hacia la izquierda y debería quedar en el vértice. Entonces el vértice debe estar aquí, porque es justamente el punto medio de ese segmento. Y si el vértice uno se mueve P unidades hacia la izquierda, queda en la directriz. Entonces, como toda esta distancia es 4, P debería valer 2. Y el vértice ya lo sacamos, está ahí. Entonces el vértice, ¿cuáles son sus coordenadas? Coordenadas del vértice. ¿Qué sería? 0,4, ¿verdad? 0 en X, 4 en Y. Ahí tiene el vértice. Esto sería H y esto acá. Entonces la ecuación va a quedar Y menos 4 al cuadrado es igual a 4 por 2, 8, X menos 0, X. Eso ahí. Reemplazando los valores de H, K y P. Ahora la parábola, si usted la quiere graficar, le va a quedar más o menos de esta manera. Aquí está el vértice, entonces va a venir así. Y así. Ya. Ahora lo hice pasar por este punto X igual a 2, porque le calculé cuál era esa intersección. Acuérdese que si usted quiere sacar intersección con eje X, usted iguala Y a 0. Entonces, si igualamos Y a 0 aquí, nos va a quedar 0 menos 4, 8X, esto es 16. Entonces me queda X igual a 2. Quiere decir que la parábola debe cruzar por X igual a 2. Por eso lo hice cruzar por ese punto. ¿Alguna pregunta? Daniela Espinosa.
No, todo está claro. Ok. Chipantiza. Darwin. Darwin Chipantiza. No está. Se quedó dormido. A ver, Kevin Guano. Kevin, yo creo que usted las clases virtuales no lo dejan explayarse como lo hace en presencial, porque presencial sí hace las preguntas pertinentes. Sí, profe, igual está siendo un poco confuso el tema, pero bueno, ¿Quién fue ese? Kevin. sí, profe. Ya listo. Que usted siempre hace las preguntas difíciles, pero esta vez no me las ha hecho. Vale, entonces eso está claro, me imagino, porque no han preguntado nada más. Vamos a hacer otra. Ya esto de aquí involucra ambas figuras, pero no, déjeme ver si antes hacemos otro más de parábola. Ya le veo cuál le proyecto. Aquí hay uno. Vamos a hacer el 7 de la tutoría. Ya sé aquí. Dice, la nave mayor tiene forma parabólica. La nave mayor, bueno, no sé a qué se refiere con nave mayor, pero dice que algo tiene forma parabólica. Y se conoce que 4p es igual a menos 0.4. Determine la altura máxima de la nave de la iglesia. Una nave y una iglesia. La altura máxima de la nave. Sí. Considere que las medidas se han tomado en metros. Bueno, me imagino que se refiere a cuánto es esta altura. Esto de aquí. Vamos a decir que esa es la altura, pongámosle h. O no, para no confundirles con el otro h. Es solo altura. ¿Ok? Como dice que esto es una parábola, este de aquí vendría a ser el vértice. Entonces, el vértice B con coordenada 0,2a. Y además, como nos indica que... A ver, no, es que no puede ser... Determine la altura máxima.
ver, 4P, esto lo he expresado en términos de A. Ese 4P nos da que P es igual a 0.1, menos 0.1. Ujú. Sí, hay algo extraño aquí. De hecho, esto debería ser positivo. Normalmente nosotros a P lo tomamos como un valor positivo, ya porque se refiere a la distancia focal. Entonces, pongo aquí el positivo. Nos queda que P debería ser 0.1. Y ahora ese P sabemos que es la distancia del vértice al foco. Es decir, si nosotros nos movemos 0.1 hacia acá, 0.1 hacia acá, nos da el foco. Y 0.1 hacia arriba nos da la recta directriz. O sea, un punto de la recta directriz. Esta distancia es 0.1 y 0.1. Pero además de eso, nos dan dos intersecciones con el eje X, que serían en menos A y en A. Esas son las intersecciones. Ok, tiene que haber alguna relación que nos permita sacar ese valor de A, conociendo que P vale 0.1 y que las intersecciones con el eje X es en menos A y A. Si esas son las intersecciones, o sea, esta ecuación, esta parábola debería tener esta ecuación, X menos H al cuadrado es igual a menos 4P Y menos K. Y nos dice que 4P es 0.4, entonces menos 0.4 Y menos K. X menos H al cuadrado. Y el vértice es 0,2A. Entonces H vale 0, sería X al cuadrado, lo sacamos de aquí. El vértice es 0,2A. Entonces esto vale H y esto vale K. Entonces quedaría X al cuadrado igual a menos 0.4 Y menos 2A. Esta sería la ecuación de esa parábola. Ahora, si nosotros tratamos de sacar las intersecciones con el eje X, intersección eje X, lo que tenemos que hacer es igualar Y a 0. Y lo igualamos a 0. Y ahí nos va a dar las intersecciones con el eje X. Entonces, ¿cómo nos quedaría haciendo eso? X al cuadrado es igual a menos 0.4, 0 menos 2A. Entonces, X al cuadrado, menos por menos da más, 0.4 por 2A, 0.8A. .8A. Pero nosotros, o sea, esto de aquí nos va a dar las intersecciones con el eje X. Pero nosotros ya conocemos cuáles son esas intersecciones. Es en A y menos A. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos aquí por X igual a más menos A, cualquiera de los dos, nos va a quedar del lado izquierdo A al cuadrado. A al cuadrado es igual a 0.8A.
Y esto es una ecuación cuadrática en A. Usted puede traer el 0.8 al lado izquierdo. Puede factorizar A por A menos 0.8. Y le va a salir dos soluciones, A igual a 0 o A igual a 0.8. Ahora, A igual a 0 no puede ser, sino todo nos va a quedar, toda esa parábola nos va a quedar un punto, nomás que va a ser el origen. ¿Ya? Porque el 2A se reduce a esto, el menos a esto y el A esto. Va a quedar un punto. Entonces A igual a 0 no va. Sería A igual a 0.8. Por lo tanto, la altura, que es 2A, sería igual a 2 por 0.8. Y eso es 1.6 metros. De hecho, todo lo demás, lo que le había dicho del foco y del vértice, aquí no es necesario. Ya no es necesario que grafique esto, el foco o la directriz. El vértice sí, ya porque necesito ubicar en la ecuación. Pero eso demás que le puse en rojo no era necesario. De todas maneras, ahí lo tiene para que sepa dónde van esos elementos. Solo era necesario utilizar la ecuación de la parábola y además el hecho de que ahí le dan los interceptos con el eje X. ¿Alguna pregunta? Ya le voy a hacer un resumen. Ya le indico, déme un minuto. A ver, aquí nos dan el valor de 4P. Entonces 4P nos dice que es 0.4. Y bueno, ahí le dan la figura de la parábola y le piden que determine cuál es esa altura máxima. Entonces básicamente que determine cuál es el valor de A, porque la altura máxima es 2A, pero no sabemos cuánto vale A.
Entonces eso es lo que nos está preguntando. Esto es lo que nos piden y eso es igual a 2a. Entonces escribimos la ecuación canónica correspondiente a esa parábola. Para la ecuación canónica, primero nos damos cuenta de que la parábola es vertical y es cóncava hacia abajo. Entonces ahí su ecuación canónica tiene esta forma: x menos h al cuadrado igual a menos 4p y menos k. El valor de 4p ya nos dan que es 0.4. Entonces ahí le queda menos 0.4. Y el valor de h y k, eso es el vértice de esta parábola, y aquí lo tiene en la figura. Entonces el vértice es este, 0,2a. Entonces 0 es h y 2a es k. Se reemplaza en h 0 y en k por 2a, y le queda la ecuación x al cuadrado igual a menos 0.4 por y menos 2. Esa sería la ecuación de esa parábola. Ahora, teniendo eso, nosotros utilizamos también el hecho de que esta parábola corta en 2 puntos al eje x. Entonces la parábola, sus intersectos con el eje x va a ser en x igual a más menos a. Esos son los intersectos con el eje x, más menos a. Entonces básicamente los intersectos con el eje x van a ser dos puntos. De hecho, pongámoslo mejor de esta manera. Intersecto con eje x serían los dos puntos menos a, 0 y a, 0. Y si usted reemplaza cualquiera de esos dos puntos en la ecuación canónica, le va a quedar esto de aquí, esta última expresión que obtuvimos abajo. Le va a quedar esto. Si usted reemplaza x por a o por menos a, le va a quedar a al cuadrado del lado izquierdo. Y y reemplaza por 0, entonces le queda menos 0.4 por menos 2a, eso es 0.8a. Y ahora esa es una ecuación cuadrática en a. Al resolverla nos da esas dos soluciones, a igual a 0 y a igual a 0.8. A no puede ser igual a 0 porque si no toda la figura se reduciría nomás a un punto, ya que esto sería 0, esto sería 0 y esto sería 0. Entonces todos van a terminar en el origen, lo que no nos daría una parábola. Entonces A tiene que ser igual al otro valor que es 0.8. Entonces A vale 0.8, entonces la altura sería 2 por 0.8. Ahí está más claro. ¿Una pregunta? Entonces, bueno, solo le pedía eso, la altura. Pero de hecho, si a usted le pide completar la ecuación de la parábola, como ya sabemos el valor de A, nos va a quedar así. Y menos 1.6. Eso de ahí. A ver, déjame nomás calcular algo adicional. ¿Qué está calculando, profe? Estoy viendo, ya lo vi. Esto es 0.4 y
y más 464, 0,64. Esto es 10 al cuadrado. Vale. ¿No? Ya lo sé. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, lo adicional que él estaba haciendo era solo si le pedían ya la ecuación completa. Ya reemplazado ese A. Entonces le queda así, x al cuadrado menos 0,4 y menos 1,6. Nada más, ahí lo podría dejar. Sino que cuando nosotros vimos funciones cuadráticas, normalmente lo dejamos de esta manera. Y igual a x al cuadrado más bx más c, así. Y se lo puede hacer. O sea, usted lo puede llevar esto a esa forma. Solo tiene que desarrollar y despejar y ya está. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Ok. A ver si alcanzamos a hacer uno más. De hecho, este es bastante sencillo. No, este no. Este de acá. Esto lo hacemos en menos de 5 minutos. Dice, determinar la ecuación de la circunferencia centrada en el vértice de la parábola. O sea, nos pide la ecuación de la circunferencia y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos el centro de la circunferencia y el radio. Ahora nos dice que el centro de la circunferencia es igual al vértice de la parábola. Entonces esto viene a ser el vértice de la parábola. Entonces hay que sacar ese vértice. Y para ello, como le dan la parábola en la forma general, usted lo puede llevar a la forma canónica. Se deja el término al cuadrado en el lado izquierdo y lo demás al lado derecho. Aquí completa el cuadrado, sería y al cuadrado menos 4y más 4 y menos 4. O sea que esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. Y menos 2 al cuadrado. Y ese menos 4 lo pasa al lado derecho. Sería 8 más 4, 12. Aquí saca factor común 4, le queda x más 3. Entonces ella está en la forma canónica. Usted solo tiene que completar el cuadrado y mandar todo a la izquierda, a la derecha. Entonces, como esto ya es la forma canónica, el vértice nos sale directamente que es menos 3,2. Coeficiente, perdón, número que va con x y el número que va con y, con signos cambiados. Más 3 se hace menos 3 y menos 2 se hace más 2. Ese es el vértice. Y por lo tanto, ese va a ser el centro de la circunferencia, menos 3,2. Ahora, para sacar el radio, a usted le dan este dato adicional, que la circunferencia es tangente al eje. O sea, antes de sacar el radio, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Cómo se sacó este vértice de la parábola? Ya bien. Entonces el radio se los obtiene utilizando este otro dato que le dan, que le dice que la circunferencia es tangente al eje X.
Entonces grafiquemos primero, tratemos de graficar esa circunferencia. Ya con esto ya terminamos. Vamos rápido para que no se quede el expreso. Entonces, ubica menos 3,2. Ese sería el centro. Y de ahí, teniendo ese centro, nos dice que esa circunferencia debe ser tangente al eje X. Por lo tanto, esa circunferencia usted no podría tenerla, por ejemplo, de esta manera. Eso no sería tangente al eje X, porque toparía el eje X en este punto y en este punto de acá. Eso no es tangente. Tangente es que tope en un solo punto. Y de hecho, como el centro está justo sobre menos 3, debería topar solo en ese punto, menos 3. Debería ser algo más o menos de esta manera. Así. Eso sería tangente al eje X, ¿no? Que tope en un solo punto. Entonces, sabiendo eso, esa circunferencia debería justamente topar en menos 3. Es la única manera, ¿no? Porque si topa en algún otro punto, va a topar también en un punto hacia acá. Digamos que topa en este punto, entonces va a topar en un punto por acá. Entonces, para que sea tangente, solo debe topar en menos 3. Y ya teniendo eso, ya sacamos el radio. El radio vendría a ser la distancia desde aquí hasta acá, que es precisamente 2. Esta distancia de aquí. 2. Entonces R vale 2. Entonces la ecuación va a quedar x más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual al radio al cuadrado, que sería 4. Y eso le quedaría. ¿Una pregunta? No. Ok, entonces con ese último ejercicio nos quedamos. Si tiene alguna pregunta adicional me dice, o si no ya se puede retirar. Eso sería todo. Nos veríamos mañana. Chao, profe, cuídese. Chao, nos vemos. Chao, maestro. Chao. Ya, profe. Listo, chao. Talleres, no, ya no hay más talleres. Ya el de ayer fue el último. Ya se acabó.